Muy buenas tardes, compañeros de los terceros años grupos A, B y C. Continuando con la sesión de Derecho Civil, ya en esta semana 4, vamos a ver el día de hoy rapidísimo dos partes del derecho real. Una de ellas, sin lugar a dudas, importantísima, es el usufructo y otra más es la servidumbre. Para ello, es importante recordar a ustedes que los derechos reales son aquellos que consisten en el disponer de los bienes, en especial bienes inmuebles. Es ahí donde se radica la importancia de lo que hoy vamos a ver. Para eso, vamos a proceder a trabajar dentro de lo que se explica precisamente en las aplicaciones prácticas del derecho civil y su gran estatus, la gran vida que tiene en materia de lo que es la vivencia diaria en nuestro ramo. Para ello, en mi persona es importante decirles que el usufructo no es otra cosa más que un derecho, como ya dije, de tipo real y temporal, que eso es lo primero que tenemos que ubicar, para que tú puedas disponer de bienes que son ajenos. Enseguida de ello, es importante que en esta natura tú tengas el concepto de temporalidad o tiempo muy presente. En ocasiones, hay procedimientos que te permiten que el usufructuante pueda ser el titular del derecho para explotar ese bien sin disponer del mismo. Es decir, que él pueda trasladar o entregar ese derecho a otra persona. Que eso es lo primero que tenemos que ubicar en el gran contexto de la vida diaria, en el ejercicio del derecho. Para ello, es importante que nosotros narremos y expliquemos que el usufructo lo vamos a constituir necesariamente por un acuerdo de voluntades, donde se van a definir tiempo, condiciones y alcances específicos del mismo. Cuando se hace en un bien inmueble, tienes que registrarlo en el registro público de la propiedad y del comercio. Dentro de sus aplicaciones prácticas, precisamente lo que nosotros vamos a observar es el hecho de que en el usufructo, necesariamente, como ejemplo, cuando haya un divorcio, al liquidar la sociedad conyugal, puede entregar los dos papás la propiedad de los bienes a los hijos y ellos quedarse con el usufructo o el goce vitalicio hasta que ellos mueran, que esto es lo primero que tenemos que rehacer en este gran contexto. Como aplicación práctica del citado usufructo, nosotros tenemos que tasar la situación de establecer como ejemplo el arrendamiento y el derecho a recibir las rentas del bien usufructuado. El nudo propietario puede rentar, pero el usufructuario es el que va a cobrar las rentas. Ese es el ejemplo que tendríamos que narrar de manera muy clara, precisamente aquí y en este contexto. Eso es lo primero que tenemos que plantear. Y enseguida, bueno, también en esta óptica de lo que estoy explicando, vamos a encontrar que el usufructo también es un gravamen. Es decir, es una carga que se puede imponer a un bien mueble, a un bien inmueble. Necesariamente tiene que estar por escrito, tienen que firmar tanto el usufructuario como el usufructante, y desde luego, el dueño puede vender ese bien, pero el derecho real que tenga, necesariamente va a subsistir y va a haber una limitante de uso y de goce de ese bien inmueble hasta que el usufructo termine o que el usufructuario en su caso renuncia a ese derecho. Qué importante es que el propio usufructuario tiene el derecho del tanto, precisamente en el caso de que desee comprar ese inmueble y obviamente el nuevo propietario venderlo. Esto ya lo había explicado en clases pasadas. Es algo que se narra aquí en Puebla en el Código Civil en su artículo 30 y obviamente si tú no lo haces, habrá la nulidad de este procedimiento. Créanme que es todo un gran esquema el que tenemos que narrar en este tipo de situaciones. Y bueno, también en esta dinámica nos corresponde, nos merece el que nosotros tengamos que explicar de manera conjunta, precisamente al lado de ustedes, lo que es el derecho de superficie, que es algo que hemos visto y que hemos vivido con ello desde que hemos nacido y nosotros no teníamos el conocimiento de que existe. Por ello, también en este video trataré Empecemos por saber lo que qué es es un... la servidumbre. Qué importante. Qué importante es el hecho de que también conceptuemos como un derecho real que se impone como gravamen a un bien inmueble,
al que tú vas a llamar sirviente y que se va a aprovechar otro llamado dominante, limitando entonces esa fracción de terreno, esa fracción de propiedad que se tiene, precisamente porque en ese estatus, pues el esquema es que va a ejercer ese derecho, ese control, y créanme que es muy complicado porque son muchísimos los tipos de servidumbre que llegamos a encontrar precisamente. Tenemos el de paso, el de agua, el de acueducto. La servidumbre de paso consiste en que un predio que no tiene la salida a la vía pública tiene predios vecinos y el más cercano es el que va a tener el deber de ser el predio dominado y el que le va a entregar el acceso a la vía pública. Es el más cercano a la calle, no el que el predio dominante quiera, que esa es la gran costumbre que tenemos. Cada quien elige lo que quiere, pero la ley te dice el más cercano. En ese mismo camino, la servidumbre de desagüe. Sin duda, aquí el predio sirviente recibe las aguas que corren de forma natural o por necesidad del predio dominante por una ruta. Y precisamente esa ruta genera el acceso al bien inmueble del predio dominado, del propietario del predio dominado, lo que trae como consecuencia que el desagüe, en su caso de ser de aguas insalubles, tiene que tener esa salida, pero se tiene que garantizar que no le genere daños al propietario o a los habitantes precisamente del predio dominado. En cuanto a la servidumbre de acueducto, esta la vamos a encontrar precisamente con un predio dominante cuando dispone del predio dominado, pero en la consideración del concepto de que tenga que pasar por ahí, sea un río, sea una laguna, un lago, sea un brazo de mar, porque puede darse el caso también. Y necesariamente en este tipo de servidumbre, lo común va a ser que se dé para el uso agrícola. Es ahí a donde tú la tienes plantada. Créanme, este es un gran contexto en la explicación de lo que es el derecho. Sin lugar a dudas, para nosotros, explicando el estatus del derecho, es una de las metas que estamos trazando, procurar y hacerle de manera más sencilla. Por favor, no olviden anotar sus comentarios. Voy a dejar la pregunta clave para que continuemos con el proceso de evaluación. Ya esta es la semana 4. Muchísimas gracias por oírme. Hasta pronto. Nos vemos en un momento.